y obligatoriamente tengo que tener calcetines blancos y un boxer blanco. Eso es obligatorio. Si no tengo eso, no puedo competir. ¿En serio? Sí. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy realmente tengo el honor de poder tener conmigo a un gran atleta. Su historia realmente creo que nos va a poder inspirar a muchos a no rendirnos tan fácil ante las adversidades de la vida. Y para mí es un placer poder tener aquí, en este espacio, a Leonel Vázquez. Bienvenido, pues adelante. Velázquez. Perdón, discúlpame, Velázquez. Se confunden un montón con mi apellido. Me pasa en todos lados. ¿Sí? Pasa, no te preocupes. No me voy a sentir tan mal entonces. Sí. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. No, un placer, verdadero placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. A mí me gusta muchísimo poder platicar de mi carrera deportiva y de mi vida en general, porque en algún momento soñé que iba a hacer eso. Entonces, ¿sí? Me gusta mucho, sí. Me da la impresión que tal vez estudiaste comunicación o algo, No, nada que ver. Siento que te fluye como bastante bien porque vi un poco tu perfil y como que te han hecho tu tipo de entrevistas, has hablado bastante acerca como de tu historia, pero siento como que te da muy natural como el charlar. Es curioso porque no estudié nada, me hubiera gustado muchísimo estudiar comunicación, pero no estudié nada de eso, es completamente aparte de lo que estudié, que es deportes, gestión deportiva. ¿En serio? Pero te soy sincero, en todo el proceso de mi accidente y cuando perdí la pierna, yo siempre vi las entrevistas de muchas personas que hablaban como de sus experiencias y practicaba yo solito, porque decía yo, en algún momento me va a tocar a mí. Entonces yo practicaba en mi cuarto y así fue como aprendí a hablar. Me gusta mucho porque yo siempre soñé con ser presentadora, entonces yo hacía exactamente lo mismo. O sea, yo siempre como que en el espejo yo practicaba. Entonces, cuando tú dices eso, por eso te decía que si habías estudiado eso, porque yo creo que eso lo hacemos las personas que como que nos gusta mucho realmente el hablar. Sí. Yo creo que tengo que admitir, a mí me gusta mucho como el escuchar, pero también me gusta hablar. Entonces, y como cuando uno es niño, siento que también esa preparación lo lleva a uno como a quizá motivarse a en el futuro como perseguir los sueños, pero uno crece y los sueños los va dejando uno a veces en el baúl por varias cositas. Entonces, creo que esta es una oportunidad para los dos, me gusta, para que explotemos esa parte de niños. Y me gustaría que me contaras, empezando un poquito, ¿quién eres tú? A ver, creo que la definición más grande que te puedo dar es que soy deportista, soy atleta. Desde los 8 años he hecho deporte, no al alto rendimiento. A los 8 años empecé en un curso de vacaciones de karate porque era muy hiperactivo. Okay. En mi casa decían que jodía mucho. Entonces mi mamá lo que pasó es que un día en la escuela, yo estudié en la escuela Pedro Betancur, en la zona 3, resulta que ahí yo era muy molestón y la profesora pues me empezó a levantar conocimientos y actas y muchas cosas. La directora ya estaba harta de mí porque no había una manera de dejarme sentado. Y un día llamó a mi mamá y le dijo que tenía 2 opciones. O llevarme a un psicólogo para ver qué era lo que pasaba conmigo, o llevarme a un curso de militares y que me pusieran así como muy disciplinado. Okay. A mí me asustaba muchísimo que me llevaran a la cárcel, decía yo, porque era estar encerrado. Entonces mi mamá me llevó con una psicóloga y ella dijo que lo que yo tenía era hiperactividad, que lo que más me iba a funcionar era meterme a un deporte, el deporte que fuera. Que quisieras. Y así empecé a los 8 años en natación. Después la natación no me gustó porque era muy frío. Entonces me cambié al karate. Y el karate estuve yo hasta mis 18 años. Eso estuve viendo un poquito en tus redes sociales, que tú desde niño practicabas deportes, pero no sabía que era el karate. Y cuéntame, ¿cómo fue ese accidente que cambió tu vida? Ahorita lo veo como la mejor cosa que me pudo haber pasado en la vida, pero en ese momento fue muy complejo. Yo, como te digo, hacía karate. Empecé a ganar muchísimas medallas, muchísimas cosas, y creo que en ese momento no había como una persona que me pudiera bajar de esas nubes en donde yo estaba. Okay. Entonces mi papá lo que hizo fue darme un tipo de recompensa, un premio, y me dio una moto. Y me dijo que esa moto me iba a servir para transportarme de la casa al colegio, del colegio al entreno y así moverme. Y así pasé bastante tiempo moviéndome, hasta que el 7 de mayo de 2019, más o menos como a 5 de la mañana,
yo me levanto, peleando con todos, peleé con mi papá, porque me llegó a levantar y yo peleé con él, que porque me estaba levantando, peleé con mi mamá porque me había hecho caldo de albóndigas y a mí no me gustaba el caldo de albóndigas, peleé con mi hermanita que estaba muy pequeña en ese momento porque me quería dar un abrazo, peleé con todo el mundo, agarré la moto y me fui a estudiar y resulta que a medio camino yo dije, ¿qué pasaría si yo tengo un accidente? ¿Será que la gente iría a verme? Porque yo estaba peleando con un montón de personas. Y pues creo que lo declaré tanto que se me cumplió. Tuve el accidente en la 7ª avenida de calle Martí, en donde tuve fractura expuesta de tibia y peroné en las 2 piernas. Y un golpe muy duro en la cabeza. Fue bastante complejo porque no sentí nada. El carro se salió, se pasó un alto, se cruzó contra la vía y pues me impactó. Y cuando caí por supuesto del otro lado de la calle, entonces no sabemos todavía por qué no habían carros viniendo hacia como para zona 6, porque a esa hora es hora pico también. Sí. No había ni un alma y yo caigo y dije, pues, me tiraron, pero tengo que ir a estudiar y en la tarde tengo entreno. Entonces lo que hice fue medio sacudirme, medio me siento. ¿Tú intentaste incorporar? Sí, yo me intenté, porque no sentía nada, entonces yo me intento sentar y cuando me intento levantar, las 2 piernas se me cayeron. Ay, no. La pierna izquierda, pues el hueso lo tenía completamente de fuera, la tibia, y el peroné lo tenía hacia un lado, y la pierna derecha solo estaba colgando por el tendón de Aquiles. Y ahí sí fue donde empecé a sentir un montón de... ¿Sentiste miedo? Sí, muchísimo. Sentí mucho miedo y empecé a gritar. No sabía qué otra cosa hacer, entonces empecé a gritar y a pedir ayuda. Y llegaron dos señoras a ayudarme, me dijeron que les diera números para poder llamar. Yo medio saqué mi teléfono, les di algo y llegó un señor que no sé si existe, que lo recuerdo muy bien, él se llama Antonio. Pero ese señor solo llegó y me dijo, todo va a estar bien, y me abrazó. Él estaba vestido de azul, lo recuerdo muy bien. Me abrazó y como que dejé de sentir dolor en ese momento y después ya nunca más volví a ver a ese señor. ¿Solo eso llegó? Solo llegó a decirme que iba a estar todo bien, que no iba a pasar nada grave. Llegó justo la ambulancia, llegó mi papá. Cuando veo a mi papá le dije que yo no había tenido la culpa y él me dijo que no me preocupara por eso y me llevaron al Hospital San Juan de Dios. Pero la zona 1 peca de estar un poquito como la antigua, con muchos hoyos y muchos baches. Entonces, el transcurso de la calle Martí al hospital fue una cosa horrible, muchos baches y la ambulancia pues iba brincando y pues las piernas se iban saliendo más. Llego al hospital, ocurre un problema bastante grande en la entrada porque mi papá es mi padrastro, no tiene mis apellidos, entonces decían que él no podía entrar. Y entre mi papá, el policía de la entrada y yo tuvimos un gran problema porque no querían dejarlo entrar. Y yo estaba pues sí, tú bastante estabas grave. bastante con necesidad, con la urgencia de poder ingresar como para que en ese momento esas cosas estuvieran sucediendo. Sí, y fue muy complejo. Al final lo dejaron pasar. Pues entro y para mí pasaron 2 días, pero pasaron como 40 minutos. Me hacen unos rayos X. Mi papá es el que mueve las piernas. Me tenían que mover a mí primero y después mover las piernas. Y me meten al quirófano. Al final de todo ese proceso me meten al quirófano porque era muy complejo. Y lo primero que le dije yo a la anestesióloga fue si me iba a morir. Le pregunté si me iba a morir. Ella me puso la mascarilla de la anestesia, me puso la inyección de no sé qué era, pues supongo que fue lo que me dormí. Me dijo que no sabía. Y me dormí. Así empezó ese proceso bastante largo. Me despierto a las 4 de la tarde de ese 7 de mayo. Le pido una llamada a una enfermera. Llamé a mi mamá. Llamé a uno de mis mejores amigos. Y les dije que estaba bien. Y así empezó todo. Qué impresionante, porque tu vida cambió en un instante. Sí. Fue algo en un abrir y cerrar de ojos que nunca más vas a volver a tener la vida que tú tenías anteriormente de ese accidente. Pero me supongo que por lo que te escucho decir, nunca lo has visto realmente como el fin de tu vida. Al contrario, lo viste como el reinicio de muchas cuestiones
me supongo yo, personales, por lo que yo vi un poquito en tu perfil. Y me parece algo muy impactante porque realmente creo que tú justamente estás como en ese momento, me supongo, cuando pasa el accidente, en el que te pudiste haber tirado en la depresión y simplemente no querer saber absolutamente nada, nunca más de nada. Pero no hiciste eso, transformaste tu historia en algo que ahora inspira a muchísimas personas y me encantaría que me contaras un poquito cómo llega justamente el paraatletismo a tu vida y pues cuéntanos un poquito cómo es ese deporte en tus palabras. Sí, te tengo que decir que sí me caí en la depresión y sí. ¿Sí? Ah, sí, bueno. todo lo que dijiste, Todo lo que dije, sí lo hice. Pasó. Ok. Sí pasó. Entonces, ¿sabes? Retrocedamos un poquito. Cuéntame esa parte, cómo sales de esa depresión a transformar eso malo en algo bueno y cómo llega luego el paraatletismo a tu vida, ¿te parece? Ver, porque sí. según yo, pues, o sea, obviamente creo que sí, uno le puede pasar un poco mal, pero nunca imaginé que sí estuviste en ese bucle en el que me supongo fue muy oscuro en tu vida. Muy, muy, muy feo. ¿Sí? Cuéntame Lo que pasó, lo que más me afectó es que yo pasé 77 días dentro del hospital en donde yo no podía ver a nadie. Y todos, ¿Estás aislado? Sí, yo estaba completamente aislado, solito. Okay. Y todos mis amigos, todos mis compañeros de karate estaban viajando, estaban entrenando, estaban compitiendo y yo no podía hacerlo. Y yo tenía que estar con ellos. Cuando salgo del hospital me doy cuenta que nadie paró su vida. Nadie como que... Incluso mis compañeros del colegio, ellos me llamaban, me hacían videollamadas en donde estaban con los partidos de fútbol en el torneo. Me hacían videollamadas cuando tocaba alguna exposición y yo estaba en la cama. Entonces fue un golpe muy fuerte porque yo no podía ir al baño por mi cuenta, yo no podía bañarme solo porque las piernas no me funcionaban. Mi abuela era la que me tenía que llegar a hacer todo en la cama. Entonces dije, yo no sirvo para nada, no sirvo para vivir, por supuesto. Dios mío, de verdad. Tanto en algún momento sí consideraste como rendirte por completo, así ya de sí. Que sea lo que Dios quiera, ya no quiero saber nada. Sí, por supuesto, yo me rendí e intenté ayudar a Dios en cierto modo porque el 12 de septiembre, a mí me gusta muchísimo recordar las fechas. Yo estaba muy mal. Para todo ese tiempo, ya mis papás habían gastado un dineral que por supuesto no estaba contemplado, no lo tenían. Mi hermanita estaba sufriendo muchísimo y dije, pues no les va a pasar absolutamente nada si tienen un plato menos en la mesa, no les va a pasar nada si tienen que comprar menos comida en el mes porque ya no voy a estar yo, ya no van a gastar en medicina, ya no van a gastar en muchas cosas que me tenían que dar y yo tomé la decisión de suicidarme. Fue un proceso muy fuerte. Yo tomaba un medicamento bastante fuerte y no me gusta decirlo porque es muy complejo y no me gustaría que alguien, pues, escuchando el medicamento lo intente, pero el médico lo usaba para el dolor y el médico me dijo que si tomaba más de 200 gramos iba a pasar que mis pulmones iban a fallar y mi corazón se iba a detener, un paro cardiorrespiratorio. Okay. Y me dijo que no más de 200 gramos, jamás, aunque tuviera mucho dolor. Y yo como tuve el dolor una semana antes y ahorré el medicamento. Ok, guardaste las pastillas. Guardé las pastillas y el 12 de septiembre yo me tomé 800 gramos. Me los tomé 800 gramos, o sea que tú guardaste las pastillas durante ¿cuánto tiempo? Más o menos como una semana. Como una semana. Sí. Porque aguantaste el dolor una semana para conseguir toda la cantidad de pastillas máximas que pudieras, me supongo. Sí, pues me las tomo. Los 200 gramos. Los 800 gramos. Y me duermo, me quedo dormido. Y me di cuenta que no había una luz al final del túnel, ni hablé con Dios o algo de las películas. Simplemente me sentí como en paz, me sentí muy relajado. Resulta que me despierto en la mañana. Por supuesto, me dio un viaje increíble porque estaba drogadísimo. Vi muchísimas cosas porque estaba muy drogado, pero en la mañana me despierto y lo primero que digo es, miércoles ni siquiera para matarme sirvo.
Entonces empezó otra lucha muy fuerte porque no podía hacer absolutamente nada, no podía ni siquiera matarme. Entonces yo decidí que si con 800 no funcionaba, mi lógica daba que con 1600 sí. Entonces me aguanté 15 días más el dolor y ahorré, tuve esas pastillas, me tomé 16 el 26 de septiembre y pasó algo muy curioso. Yo como que visualicé mucho lo que había hecho antes y dije, a ver, yo me las tomé a las 8 de la noche, significa que en la noche, pues yo quizás por el sueño no hizo lo que tenía que hacer y empecé a pensar muchísimas cosas. Entonces me la tomé a las 3 de la mañana del 26 de septiembre. A las 5 de la mañana más o menos, cuando todos se levantan en la casa, se levantó mi hermanita, tenía 5 años en ese momento. Tocó la puerta del cuarto, yo tenía la puerta como de metal, entonces se escuchó re bien. Y entró ella con un plato de cereal y un dibujo de Spider-Man con la pierna torcida. Y me dijo, mira, gracias por siempre ser muy cariñoso conmigo. Gracias por amarme muchísimo. Antes de irme a estudiar, pues, ¿verdad que nos podemos sentar a desayunar? Y dije, miércoles, ¿qué hice? La niña va a ser la primera que va a ver a un muerto y va a ser su hermano. Entonces empecé a comerme el cereal. Platicamos muchísimo con la nena en ese momento. Hablamos de todo. Hablamos de películas, hablamos del estudio, hablamos de karate, hablamos de cualquier cosa. Y como a las 6:30 yo le dije a mi mamá lo que había hecho. Y mi mamá, pues preocupada, me llevó a que me hicieran un lavado. Y resulta que en ese momento el médico estaba como curioso de por qué no había funcionado, si ya había tomado muchísimas. Y me empezó como a hacer una entrevista de qué era lo que había hecho, cuáles eran los pasos anteriores. Yo le dije que lo que más creía era que me había comido ese plato de cereal. Fue lo único diferente que hice a la vez anterior y me dijo que la leche, como en los gatos, hizo una base protectora en mi sistema digestivo y eso retrasó muchísimo el efecto de las pastillas. Entonces, ese plato de cereal hizo que no me muriera. Te salvó la vida. Sin quererlo, la nena me salvó la vida y en ese momento, ahí me di cuenta que no te cayó el 20. Sí, que no servía para absolutamente nada más que vivir. Ahí fue donde cambió todo. Cambió tu perspectiva de muchas cosas, me imagino. Muchísimo. Y tu hermanita, sin querer, me imagino que tampoco, ahorita que ya es más grande, lo ve en perspectiva y uno a veces no entiende por qué a veces se lleva tantos años de diferencia con sus hermanos. ¿Cuántos años le llevas tú a ella? 11 años 11. le llevo. Yo le llevo 10 a la mía. Por eso te entiendo, porque uno en esa edad, a su hermanita, como que no mucho, ya sabes, es como un poquito de lejitos. Me imagino que más cuando eres hombre y ella es niña. Entonces, no sabemos realmente el impacto que puede llegar a tener una personita tan pequeña en nuestras vidas. Y me alegra muchísimo que tal vez Dios la haya utilizado para que justo en ese momento tú pudieras continuar y ser, pues ahora sí, quien inspira a los demás. Sí, fue una cosa loquísima porque hasta hace poquito, creo que ella ya tiene 12 años y ya podía como platicar con ella de lo que yo había hecho. En ese momento no lo entendía, yo se lo dije, ella tenía 5 años cuando me dio el plato de cereal. Entonces yo ni ella entendía lo que yo había hecho, ni yo sabía cómo ponérselo en unas palabras para ella, pero acaba de cumplir 12 años y yo le expliqué todo lo que había pasado. La llevé un día al apartamento, la senté y le dije, mira, por vos es que sigo vivo, muchísimas gracias por haberme llevado ese plato de cereal. Y sí, ya le reconocí lo que ella hizo, porque por supuesto hay muchos factores que llevaron al Leo de hoy, pero sin ese plato de cereal y sin ella no hubiera pasado. Entonces fue algo muy, muy curioso. Definitivamente, pero te digo que fue como que ella hubiera sido como el instrumento para hacerte un reset por completo. Sí, por supuesto. Ahora sí, cuéntame, ¿cómo llega el paraatletismo a tu vida? Fue en un momento en donde yo ya era otra vez atleta de alto rendimiento. Para todo este proceso que te hablo, yo todavía tenía mi pierna.
yo pasé 10 meses en un proceso en donde me decían, te vamos a quitar la pierna, y a la semana me decían que no, y a la otra semana me decían que sí, y pasé en un vaivén en donde la iban a quitar y que no. Entonces, hasta el 8 de diciembre de 2019 yo hablé con un médico y él me dijo que la mejor opción, me daban 3 opciones. La primera era hacerme un trasplante de una persona que acababa de fallecer. Le quitaban 15 centímetros de tibia, me ponían esa tibia a mí y pues si funcionaba, excelente, pero si no funcionaba, tenían que cortar la pierna. También me da otra opción, era hacer un trasplante vacuno. Le quitan 15 centímetros del hueso de una vaca o un caballo, me lo colocan a mí y si funciona, excelente, si no, tienen que cortar la pierna. Y la tercera era cortarme la pierna. Entonces yo senté a mis papás, yo tenía 17 años en ese momento, entonces yo les dije que yo me quería quitar la pierna porque era lo único que me tenía todavía arrastrado. Era un peso muerto. Y les dije que o me apoyaban a quitarme la pierna o yo esperaba cumplir 18 años y me la quitaba cuando yo fuera independiente. Ellos lloraron muchísimo, pero lo entendieron y entendieron mi idea de lo que quería hacer y me apoyaron, dijeron que sí. Y el 16 de marzo de 2020, el día que nos encerraron. Ajá, sí, justamente empezando la pandemia. Fue el primer día de pandemia, ese día me quitaron la pierna. Y fue entonces un proceso ya con otra visión. Me empiezo como a hacer terapias, empiezo como a buscar una prótesis, una pierna que me sirva para hacer cierto tipo de cosas. Y digo yo, ¿en qué soy bueno? Estudiando no mucho porque no me gustaban las matemáticas, no me gustaban muchas cosas. Música tampoco. Y empecé a ver qué podía hacer y me di cuenta que lo único que me funcionaba era el deporte. Entonces empecé a buscar. Hablé con una licenciada de CDAG. Ella me empezó a apoyar y me dijo que existía el mundo paralímpico, que era el deporte para personas con discapacidad. Y me dijo que mi discapacidad era elegible para cualquier deporte, entonces que podía buscar el que quisiera, el que me sintiera más cómodo. Y empecé a buscar natación de nuevo, bádminton, karate lo intenté hacer y así muchísimos deportes hasta que llegué al tenis de mesa. Y en el tenis de mesa me enamoró, pero me enamoró una persona, no el deporte en sí. Me enamoró el entrenador. Porque en todos los deportes ocurría el mismo factor. Todos me trataban con cuidado. Todos me decían, mira, ten cuidado con la pierna porque te puedes lastimar. No hagas este movimiento. Aunque sea necesario para el deporte, no lo hagas porque va a pasar algo y te puedes lastimar, te puedes caer. Y todos me cuidaban mucho. Llego al tenis de mesa y Armando, que es el entrenador, me dice que no le importaba que tuviera... Primero llegué en pants. Y él me hizo quitarme el pants y ponerme una pantaloneta. Y me dijo que el tenis de mesa se hacía de tal forma y que lo iba a hacer exactamente así. Que no iba a tener una distinción. No iba a tener ningún tipo de trato especial. Y eso me enamoró. Ahí fue donde me quedé 2 años. 2 años estuviste practicándolo. 2 años estuve en el tenis de mesa. Participé en Juegos Nacionales. Quedé tercer lugar en unos Juegos Panamericanos Junior, en donde quedé 4º lugar por equipos y resulta que en el tenis de mesa no era muy bueno. Solo estaba ahí por el entrenador. Porque te hizo sentir que como que no había algo diferente en ti. Sí. Entonces te quedaste por esa sensación durante 2 años practicando tenis de mesa. Sí, fue completamente por él. Le quería ser leal a él porque sí, él me hacía sentir que no tenía discapacidad. Pero resulta que un día en el gimnasio, hay unos gimnasios exclusivos para atletas que son los CENAD. En ese gimnasio van todos los deportistas de alto rendimiento y todos me platicaban y decían que qué increíble que yo estuviera con prótesis y que ellos veían mi progreso y todos como que éramos amigos. Y un entrenador cubano, Joamel se llama, siempre se me quedaba viendo porque yo, pues, por la altura, mido 1,87, levantaba como pesos muy, muy livianos.
Okay. Por el deporte que practicaba, no necesitaba ser tan musculoso. Entonces, él me vio y me dijo que, ¿por qué no lo hacía? ¿Por qué no levantaba pesos más fuertes y hacía otro tipo de deporte? Y me dijo que el somatotipo de cuerpo que yo tengo es de un lanzador. Okay. Y me dijo, si querés, vamos a hacer una prueba. Y yo como que a escondidas de mi otro entrenador le dije que sí. Okay. Y resultó que fuimos a hacer la prueba de lanzamientos y ahí el primer lanzamiento que yo hice fue extremadamente bueno, sin tener algún tipo de técnica, sin tener conocimiento de lo que era. Okay. El atletismo en lanzamientos fue en lo que yo me sentí exactamente igual que con el karate, que podía lograr algo fuerte para mi país y por supuesto para mí. Entonces tenía entrenos pues, casi simultáneos. Entrenaba en la mañana atletismo y en la tarde me iba a entrenar tenis de mesa y no le había dicho a mi entrenador de tenis de mesa. Y me sentía mal porque sentía que le estaba haciendo infiel. Ajá, te iba a decir, lo estabas engañando. Lo estaba engañando hasta que pues ya no aguanté. No aguantaste el engaño. No aguanté el engaño. Y le dije, mire, estoy haciendo esto. Y me dijo que él me iba a apoyar. Ok. Que él sabía que el tenis de mesa me había ayudado, pero que él sabía también que yo tenía muchísimo camino por recorrer y que quizás el tenis de mesa no era del todo el camino. Y que él me iba a apoyar, que siempre iba a estar ahí para mí y que íbamos a ser amigos. Y fue una persona increíble. Empiezo a hacer el cambio con el atletismo y a los 3 meses de haber empezado en atletismo logré la marca clasificatoria para Juegos Panamericanos de mayores, por así decirlo. Sí. Y voy a competir a esos Juegos y quedo en 5º lugar de América. Entonces me doy cuenta que sí podía hacer algo y así fue como el atletismo llega a mi vida, el paraatletismo en realidad. Qué impresionante porque creo que si hubiera sido por ti, quizá nunca te hubieras percatado de que tenías esa habilidad. O sea, correcto. Fue alguien que supongo te chequeó y qué buenísimo que te haya dirigido también y que tú te hayas atrevido a querer probarlo, porque ¿quién quitaba que realmente fueras bueno? Y justamente fue lo que sucedió. Sí. Qué impresionante, qué bonita historia. Y me gustaría ahora que me contaras un poquito, para ti, aparte de este entrenador, ¿quién fue la primera persona que creyó en tu potencial? Mi mamá. Sí. Sí, mi mamá fue la que estuvo ahí desde el principio. Fue la única que ella sabía y creía que yo iba a lograr algo. Yo cada vez que hacía una prueba en los deportes, por ejemplo, la llamaba, porque estaba trabajando, yo me movía pues muy solo en la ciudad, la llamaba y le decía, mira, fíjate que este deporte no me funciona porque me tratan otra vez así y no sé cómo, y me decía, no te preocupes, ya va a llegar tu momento, vos tenés tantas cosas por demostrar y tantas cosas que hacer y va a llegar tu momento. Y ella me decía Pichirilo, por un carro que existía, entonces ha sido así desde siempre. Entonces, siempre ha sido tu apodo. Siempre, mi mamá fue la que me lo puso, ella me decía Pichirilo, entonces ella me decía que iba a salir adelante, me decía, Pichi, vas a salir adelante, va a estar todo bien y yo voy a estar ahí y fue mi mamá la que creyó siempre, en todo momento, que iba a lograr algo importante y algo bueno. Y hasta que haya estado en muy pocas competencias mías por temas de trabajo, por temas de muchas cosas. Entiendo. Y no ha podido estar en mis competencias, pero siempre que termina una competencia está la videollamada o la llamada donde los dos nos ponemos a llorar por las cosas que hacemos. Entonces es mi mamá. Qué lindo, porque definitivamente yo creo que a veces es también cuando uno tiene un hijo como un poco hiperactivo, a uno le molesta. Yo te lo digo porque mi hijo es hiperactivo y tiene también déficit de atención. Entonces es como que a veces pareciera que son demasiado como que para las demás personas. Y a veces siento que uno como mamá lo que quiere es que sus hijos siempre se sientan cómodos en donde sea que estén. Y la verdad es que el deporte ha sido también para mi hijo una de las cuestiones que creo que le han bajado un poquito su revolución sin dejar que él siga siendo él mismo, porque yo siento que al final, me decía una vez una maestra y creo que tiene mucha razón,
el hecho de que sea hiperactivo no quiere decir que no sea como los demás niños, solo quiere decir que no le va a tener la paciencia a todos como los demás. Sí, correcto. Entonces yo simpatizo mucho con eso porque yo digo, realmente uno de mamá quiere que su hijo siempre pueda ver su potencial, porque uno cree que realmente que ellos tienen algo, y qué belleza que tu mamá te haya siempre impulsado, porque creo que eso también te llevó a, tal vez cuando quisiste rendirte, no hacerlo del todo. Sí, pues mi mamá, después de que le conté que yo había intentado suicidarme, llegó con una, yo le dije que quería pues dejar de sentirme así. Ella llegó con un vaso de Spider-Man que me compró. Spider-Man siempre ha sido como un punto clave en mi vida. Llegó con ese vaso y me llegó con una galleta Chokis, creo que se llama. Y me dijo que no lo hiciera por ella, porque ella quería verme triunfar. Entonces ella ha sido la que siempre ha estado ahí para mí. Siempre, siempre. ¿Cómo se llama tu mamá? Silvia. Silvia, muchas gracias por impulsar a este gran muchacho a continuar. Cuéntame un poquito tú ahora. Tú representas resiliencia para muchas personas, pero para ti, ¿qué ha significado esta palabra en tu propia historia? Yo te soy muy, muy honesto y lo he platicado muchísimo con mi novia, que esa palabra no me gusta. Para nada. No me gusta porque... ¿Por qué? Todo el mundo me dice que yo soy muy resiliente, que la resiliencia siempre ha sido, pero no le veo el significado porque yo lo único que he hecho es intentar vivir. Okay. Nunca me enfoqué yo en el significado de la resiliencia. Entonces no me gusta porque siento que exactamente lo mismo que hice yo, para poder salir adelante, todas las personas lo pueden lograr. No me siento especial por haber salido, sino que me siento... que era tu obligación. Era mi obligación, ajá. Entonces, la resiliencia ha sido una palabra como muy, muy de moda ahora, pero no la adopto. No la sientes. No la siento. Creo que fue más amor por vivir, fue más... a tu familia. A mi familia, fue más disciplina que me formó el karate, fue más saber aprovechar las oportunidades. Entonces, yo creo realmente que todas las personas pueden salir adelante del problema que tengan. Pero siento que todavía no adopto la resiliencia como mío. Como algo que consideras que te define. Sí, correcto. Okay. Creo que fue mi obligación el vivir. Y para algo tenía que vivir. Eso es muy interesante, la verdad. Cuando tú lo pones de esa manera, creo que es muy cierto lo que dices. Y me dejas en qué pensar, la verdad. Me gustaría también, entonces, ahora que me cuentes un poquito, si hubo algún día en que en realidad, pues sí, aparte de ese momento en el que decides tú, pues ya no decides terminar tu vida, algún otro momento ya en tu carrera en el que tú hayas decidido rendirte y haya habido algo que no te haya permitido hacerlo, o tú mismo, ¿verdad? No sé si me puedes contar un poquito. Sí, creo que en la vida del deportista existen muchos momentos en donde quieren mandarlo toda la fregada. El mío llegó el año pasado para los Juegos Paralímpicos. Ok. Porque resulta que yo en ese momento era el mejor del mundo, era número 1 del ranking mundial, acababa de romper un récord de América, creo que era el punto, así, estaba en lo mejor posible. Okay. Y resulta que para cuando llegan los Juegos Paralímpicos no me llevan. Fue una cosa entre administrativa, fue una cosa entre suerte quizás, fueron muchísimos factores en donde no logro participar en los Juegos Paralímpicos. Era algo en donde me estaba preparando desde hace mucho tiempo, donde había llorado muchísimo y había sacrificado fiestas, había sacrificado cumpleaños, falté a funerales de la familia, falté a miles de cosas por cumplir ese sueño. Y no se logró. Entonces en ese momento dije, ya no más, ya no quiero seguir, ya no merece la pena el seguir entrenando, porque ¿para qué? Y empecé a hacerme muchísimas preguntas. Duró mucho ese tiempo pensando en el retiro. Okay. Y dije yo, ya logré lo que tenía que lograr, ya hice tantas cosas,
llevo muchos años en el deporte, entonces quizás ya es tiempo de enfocarme en otras cosas. Quizás por la edad que tengo, la gente siempre me dice que estoy muy pequeño. Quizás es cierto, pero quizás en el deporte he hecho mucho. Sí, porque lo haces desde los 8 años. Desde los 8 años. Entonces en el deporte he hecho mucho y para mi país también he hecho muchísimo. Entonces dije, ya no más. Ya no quiero saber más de deporte. Me tomé un tiempo. Un buen descanso. Me tomé un buen descanso, pero creo que está en mi sangre porque no puedo salirme todavía. Lo intentaste, pero no funcionó. Pero no funcionó. Bueno, ahora que lo dices así, creo que tal vez a lo mejor lo que tenías era un poco de cansancio, sí, de muchas circunstancias y tal vez ni siquiera tanto físicas, sino que mentales, que es lo que te estaba como que atormentando. Sí, por supuesto. A veces, lamentablemente, nuestra mente creo que es como la que las peores pasadas nos hace, porque muchas veces no es algo que realmente no vaya a suceder. Por ejemplo, no es que no puedas volver a ir, pero tú estabas como muy centrado en ese momento y como si no era ahí, no era nunca. Y sí, entonces creo que a veces el tomar distancia, alejarse un poco, te hace luego replanteártelo de una manera completamente diferente y creo que eso fue lo que te pasó a ti. Sí, un poquito. Completamente, sí. Fue algo muy curioso porque, a ver, soy bueno lanzando, soy muy bueno lanzando, soy muy bueno haciendo estas cosas, pero necesitaba otro tipo de motivación, necesitaba, como decís, volver a replantearme todo y así es como he estado hasta la fecha, intentando hacer cosas nuevas, intentando volver a motivarme. Te vi que estabas practicando box, eso es algo reciente, ¿correcto? Sí, eso llevo 2 semanas. ¿Y qué tal? ¿Cómo se ha sentido para ti? Fíjate que fue muy curioso porque un chico que conozco, que fue patrocinador mío, pues él tiene un gimnasio, yo le escribí, le mandé un fueguito en Instagram y él me dijo que a ver cuándo llegaba a entrenar y yo le dije que sí y resulta que me dijo que había una pelea el 10 de diciembre, que si quería participar. Yo le dije que con mucho gusto, yo estaba fascinadísimo, a mí me gusta muchísimo el deporte de contacto. Le dije que sí, empecé a entrenar. Me están madreando muchísimo, estoy con muchos moretones, pero creo que, y se lo platicaba a mi novia, que creo que es el punto en donde quería estar, el volverme a sentir vivo, feliz, vivo y extasiado por el deporte. Y es algo que me está volviendo a motivar muchísimo. Te volvió a dar como otro aire. Sí. Definitivamente. Sí, correcto. Qué belleza, porque al final también tienes como el deseo de seguir explorando. Yo creo que también viene mucho tal vez de eso de que no puedes quedarte quieto. Sí. Entonces es como, creo que ya te vuelves bueno en algo y es como, bueno, pues ¿qué sigue? O sea, que siento que hay una competencia mucho como también contigo mismo. Siento que eres una persona muy competitiva y eso te ha llevado también a, me imagino, a lograr todas las cosas que has logrado, pero creo que a veces es más allá de como que de las otras personas, siento que la competencia es contigo. Sí. Y se nota un poco en como que en la forma en la que me lo dices. Pero cuéntame un poquito justo hablando de las competencias. Me estabas contando que habías roto, de hecho, un nuevo récord y eso sí aparecía un poquito bastante anclado en tu perfil. Entonces me llamó muchísimo la atención porque justamente el año pasado fue que te dieron la noticia que habías roto un nuevo récord de las Américas con 11.50 metros. ¿Cómo fue ese momento para ti? Fue hermoso porque nadie lo esperaba. Yo fui a esta competencia, fue en Perú, pagándome los gastos casi que al 100%. Yo, me los pagó una patrocinadora, me compraron el boleto con otro patrocinador, la comida, el hospedaje y todas las cosas me las pagué yo. Y en ese preciso momento estaba ocurriendo un caos dentro del Comité Paralímpico, entonces yo no tenía el aval para ir a competir. Entonces, y mi entrenador de lanzamientos, mi mejor amigo, que es el hijo de mi entrenador, y yo estábamos como peleando porque no pasaba nada, no me llegaban a competir, no confiaban en mí, y me fui. Y dije, pues, a ver qué logro. Fui solo, completamente solo. No llevé nada de Guatemala. Yo estaba peleando muy fuerte porque decía, no me están apoyando, no me quieren, no confían en mí, ¿para qué voy a traer un uniforme que no me representa ahorita?
Entonces no llevé nada de Guatemala. Ok. Y cuando me preguntaban de qué país, yo les decía Guatemala, pero no de tal organización, sino que yo vengo como independiente. Yo era el único que andaba ahí con ropa como de civil, solo deportiva, pero no que llevara un escudo. Como representando a tu país. Sí, voy sin mi entrenador, voy sin nadie, voy solito. Y resulta que el día de la competencia, me puse a entrenar en el cuarto porque me daba muchísima pena salir a entrenar con toda la gente, todos los entrenadores, los atletas, y yo me sentía como cohibido porque la gente estaba con muchísimas cosas. Con muchas personas. Y yo solito, entonces me puse a entrenar en el cuarto, me puse a meditar muchísimo, y creo que hice un muy buen trabajo mental en ese momento. Llega el día de la competencia, yo competí a las 3 de la tarde y a las 11:30 ya estaba almorzado y a las 12 ya estaba calentando. Una cosa que quizás no tuve que haber hecho porque se calienta más cercano a la competencia, pero yo empecé a hacer movilidad, empecé a ver cómo todos llegaban, cómo los árbitros llegaban, porque fui el primero en llegar al área de competencia. Y resulta que en ese momento llega un señor, Carlos Felipa se llama, un peruano que tenía el récord de América. Okay. Llega un costarricense, llega otro atleta que en ese momento era el número 1 del mundo en impulso de bala, llega otro atleta que había participado en Paralímpicos, y llega gente, era como si estuviera compitiendo, como si yo fuera los rojos y estaba compitiendo contra el Barcelona. Okay. Gente así muy, muy importante en el deporte, okay, que era muy fuerte. Y yo que llegaba sin nada. Solito. Sí. Entonces empieza la competencia y me doy cuenta que olvidé mi venda en el cuarto. Uh-huh. Entonces yo, a la pucha, ¿qué hago? Y le pedí prestada una venda a un competidor. Okay. Y me la dio y empecé. Resulta que hago el primer lanzamiento y fue el peor lanzamiento que hice toda mi vida. Ni siquiera entrenando ni siquiera cuando empecé había hecho un lanzamiento tan malo. Okay. Creo que hice como 6 metros. O sea, es algo que no hace nadie. Y dije, madre, a ver qué está pasando, quizás son nervios, quizás es la altura. ¿Qué sé yo? Empecé a pensar muchísimo en lo que estaba pasando. Y todos se acercaron a mí y me empezaron a dar consejos y me dijeron que podía hacer tal cosa y que podía moverme de tal manera y de que levantara un poco más el brazo, y todos como que se vieron muy solidarios conmigo y empezaron a ayudarme. Ok. Hago un lanzamiento, creo que fue el tercer lanzamiento en donde rompo mi marca personal y dije, bueno, hasta aquí yo ya gané. Con haber roto mi marca personal, yo ya gané. Y sigo lanzando hasta que llego a una marca específica de 11 metros con 50, que fue el último lanzamiento que tuve. Y nadie como que me había dicho algo. Entonces, sabía que había ganado la competencia, pero hasta ahí. Entonces, todos aplausos y felicidades y tal. Y me hacen la prueba de doping, por supuesto. Voy al dopaje y como que todo el mundo se quedaba viéndome, pero yo no entendía por qué. Ok. Llamo a mi entrenador, le digo, mira, hermano, hicimos tal cosa, gracias por todo. Llamo a mi mamá, le cuento, y bajo otra vez al área de competencia. Me premiaban hasta el día siguiente, entonces como que me quedé tranquilo viendo las competencias. Y en eso el chico que estaba conduciendo el evento de la competencia empieza a decir que en ese Open de paratletismo pues era muy, muy exitoso porque habían atletas de alto rendimiento que lograban muchísimas cosas y no sé qué. Y se acaba de romper un récord de América. Y yo, a la madre, ¿quién habrá sido? Yo te prometo ¡qué cool! ¡Qué chilero! Dije yo. Y fue en impulso de bala. Y dije, a la madre, es que te pararon Carlos Felipa, porque qué pilas. Y ha sido la mejor marca hasta el momento. Y ninguna persona en América ha llegado a tal marca. Y el récord se pasó por 80 centímetros. Y ha sido el mejor y no sé qué. Empezó como a tirar muchas flores. Muchas flores. Y yo iba a voltear a ver a todos porque quería ver quién era el atleta. ¿Tú buscándolo? Yo buscando al atleta. Ok. Y dice, un fuerte aplauso para Leonel Velázquez de Guatemala, que rompió el récord de América en impulso a bala. Y sentí
como si me hubieran echado un balde de agua fría. No lo podías creer. Yo no lo creía. Y todo el mundo en ese momento se me empezó a acercar y felicidades y manos, es increíble, y fotos. Y yo dije, madre, no puede ser. No puede ser. Porque eso Sí, no es cierto. Esto no puede ser. Me dicen que por favor baje porque me quieren entrevistar. Bajo y a decirles, ay, es que yo vine solito y no sabía qué estaba haciendo. Dios mío. Y muchísimas gracias por todo. Me habla la presidenta del Comité Paralímpico de Perú y me felicita. Y todos como que empiezan a felicitarme, me premian. Y dije, madres, no puede ser posible. Me quedé con eso en ese momento, de que solo había roto el récord América y me había posicionado pues, con la medalla de oro. Tenía competencia, yo competí viernes y el domingo tenía otra competencia en disco. Pues compito en disco, vuelvo a ganar medalla de oro en disco y así lo dejé. Fue justo en la época del accidente, se cumplían como 5 o 6 años, 5 años creo que se cumplían del accidente. Entonces todo lo tomé como muy espiritual y que todo estaba alineado a eso. Regreso a Guate, empiezo a trabajar en el Comité Olímpico y empiezo a hacer muchas cosas y resulta que un día, no me recuerdo ni qué día fue, pero recuerdo que fue un lunes, pero no la fecha, en donde pues me llega una notificación al correo y en inglés y congratulations for this mark y no sé qué, y me escriben del Comité Paralímpico y me dicen felicidades. Y yo, pues sí, ¿por qué? Pues no has visto el ranking. Y yo, no he visto, ¿qué pasó? Y me metí al ranking y te mandé mensaje, ¿verdad? Le mandé una foto a mi novia y yo, no, mira dónde estoy. Resulta que cada 2-3 meses actualizan el ranking mundial y estaba en el número 1 del mundo. En ese momento nadie había lanzado una marca como la tuya. Como la mía. Entonces fue creo que la cúspide de mi carrera en donde dije, madre, no sé si voy a poder estar mejor en este momento. Y no me lo creía. Y te lo prometo que en ese momento pensé, a ver, en karate yo ganaba muchísimo. Y me subí mucho, que era muy creído y decía que nadie era mejor que yo. Y ahorita, y en ese momento era medallista centroamericano. Okay. Pero digo, a ver, soy número 1 del mundo. Acabo de romper un récord de América, ni siquiera nacional, es del continente. Tengo que tener el pie sobre la tierra. y creo que lo tomé muy bien. Fui muy humilde en ese aspecto. Y así lo dejé. Así fue como ocurrió ese acontecimiento. Ese momento. Qué impresionante, porque me gusta cuando me dices que no te lo imaginabas, que eras tú para nada. Y yo creo que también era eso de que tú te sentías, me imagino, un poquito como por la situación de que todo el mundo llegó con todo su equipo y tú estabas solito. Creo que tú también en algún momento dijiste, no, pues, o sea, ¿cómo podría ser posible? Sí. Y creo que también eso, hasta cierto punto, hizo más especial la situación, porque creo que fuiste con tus recursos, tal vez no para probarle nada a nadie, pero fuiste porque tal vez estabas en tu destino, pensaría yo. Y qué impresionante, felicidades, de verdad. Gracias. Qué bonito logro. Y ahora, pues, yendo un poquito al otro lado de, pues, no tanto de los logros, sino del fracaso. ¿Qué te ha enseñado a ti el fracasar? Yo soy un atleta que ha perdido muchísimo. He perdido muchas competencias. He quedado en último lugar en muchísimas competencias. Me han sacado a la primera. No he hecho lo que todos esperan. No he llegado a la marca mínima. Pero un día escuché a LeBron James, una entrevista que él dio, que él dijo que nunca se pierde en el deporte. Solo está probando una nueva manera de cómo no hacerlo. ¿Cómo no hacerlo? Entonces, creo que el fracaso lo tomo bastante bien, porque siento que es una manera en donde yo puedo volver a reinventarme y volver a saber cómo lo puedo hacer bien. Creo que lo llevo muy bien el fracaso. Como te digo, he sido un atleta que ha perdido muchísimo,
No soy como alguien que tiene 700 medallas en la casa. Incluso ni siquiera las tengo colgadas, las tengo en una mochila guardadas porque no me gusta pensar en lo que hice, sino que en lo que voy a hacer. Viene. Sí. Entonces creo que he tomado muy, muy, muy bien el aspecto del también no siempre... Quizás no fracaso en sí, sino el no lograr mi objetivo. Es una manera un poquito mejor de verlo, pienso yo, no lograr tu objetivo porque no quiere decir que no lo vayas a lograr en algún momento. Pero esta fue una oportunidad para aprender cómo no hacerlo. Sí. Y te llevas lo mejor para la siguiente. Me gusta mucho. ¿Qué significa para ti el lanzamiento como disciplina? ¿Qué has encontrado ahí que no has encontrado en otro lugar? Es curioso porque a mí me gusta muchísimo el deporte de contacto, el karate, el taekwondo, el boxeo. Me gusta muchísimo esa adrenalina que se siente, pero en el lanzamiento lo tomo muy, muy filosófico, quizás porque es como que si estuviera... En ese momento, dentro del círculo, es como si estuviera lanzando todos los problemas. Okay. Y siento que entre más lejos lo lance, más me libero. Más me libero. Entonces, creo que es eso, el poder lanzar todos los problemas que cargo, el poder lanzar todo el estrés que tengo, toda la presión, el lanzarlo más lejos que me libero un poquito más. Así es como lo veo. Qué bello, qué bonito, porque creo que también es una manera, como tú dices, como muy espiritual de verlo, y creo que quizá eso es lo que ahí te ha dado, que otros deportes pues no lo han conseguido, quizá. Me gustaría me cuentes un poquito si tú tienes algún ritual que hagas antes de alguna competencia, ya sea importante o no sé, cuéntame un poquito. Sí, todas las competencias que tengo, hago siempre el mismo ritual, empiezan una noche antes. Ok. Empiezan en realidad 3 días antes. Y 3 días antes de la competencia lo que hago es desconectarme de todo. Desinstalo TikTok, desinstalo Instagram, desinstalo Facebook, me aíslo de las redes sociales. Una noche antes publico una historia, eso siempre lo hago, les pido que me dejen algún mensaje. Y antes de dormir, lleno un vaso de agua, lo pongo en la orilla de la cama. Y todas las sábanas de la cama las quito y las tiro. Las pongo en el piso. Ok. Y luego las vuelvo a colocar en la cama. En algún momento, no me recuerdo si fue un entrenador, un compañero, no me recuerdo quién, me dijo que esa era la única manera de como acoplarme para saber que fuera lo que pasara al día siguiente, yo iba a tener mi cuerpo y mis pies y todo en la tierra. Iba a saber que eso no me iba a cambiar. Ah, ok. Entonces tiro las sábanas, las vuelvo a colocar. Al día siguiente me tomo el agua que dejé a la orilla de la cama y obligatoriamente tengo que tener calcetines blancos y un boxer blanco. Eso es obligatorio. Si no tengo eso, no puedo competir. ¿En serio? Sí. Así ha sido desde los 10, 11 años. Qué curioso. Sí. Entonces, básicamente tú te aíslas durante 3 días por una razón en específico. Sí, no me gusta muchísimo pensar en lo que voy a hacer. Okay. Entonces siento que si me meto, por ejemplo, a TikTok a ver muchas cosas. Ahí un ratito. Sí, pues no me enfoco en lo que tengo que hacer. Ok. Entonces, sí, me aíslo muchísimo porque quiero tener mi momento. Y en ese momento, por ejemplo, ¿qué pasa como con tu novia? Vivimos juntos, entonces no... Ah, bueno. Olvidémoslo entonces. Entonces no nos afecta tanto. No te afecta tanto. Sí, no, okay. Ya vivió eso ella, el tener que ver las sábanas tiradas, pero sí vivo con ella, entonces no nos afecta muchísimo. Bueno, no me aíslo de las personas como tal, me aíslo de tus redes sociales. De mis redes sociales. Sí, pero yo te preguntaba porque a veces yo digo, también como que el hecho de ser un atleta y todo, y competir y que pues tú también tengas esa disciplina, va de la mano siempre de que tu pareja tiene que entender en la posición y el momento en el que estás, ¿verdad? Correcto. Porque pues no siempre todo es alegría, no siempre todo es como los mejores momentos, pero también esas cositas que tal vez
cuando no viven juntos, no la saben hasta que ya comparten el mismo espacio y va como que viéndote en esos rituales que haces, ¿verdad? Pero como yo supuse que tal vez no vivían juntos, yo digo, bueno, si también te aíslas, también ella en algún momento me supongo que tienen que entender esa parte en la que tú no estás como en ese momento de disponibilidad. Entonces, ¿cómo ha sido para ti como juntar todo? Por ejemplo, tu trabajo, tu vida personal, tu deporte, ¿cómo tú lo equilibras? Soy muy malo para eso, la verdad. Soy muy malo. Yo trabajo en el Comité Olímpico, en la Academia Olímpica. Okay. Es un trabajo que a mí, yo lo soñé desde hace mucho tiempo, porque es un trabajo muy bonito, en donde es hermoso el trabajo. Okay. Pero no he logrado como diferenciar el trabajo de mi vida personal. Siempre hablo de trabajo, sueño con el trabajo. No es que me esté consumiendo el trabajo, porque me encanta, pero es siempre eso. Pero en el momento del deporte y de mi vida personal, pues creo que va como en niveles de prioridad. Ok. No sé si para bien o para mal, siempre ha sido el deporte el primer lugar. Lo que dejo sí o sí es un no negociable. Después viene mi vida personal, después viene el trabajo, pero en esos 3 niveles como que todavía no logro diferenciar cuál es el momento de cada cosa. Cada uno. Sí. Okay. Todavía vas como voy ahí en ese proceso todavía. malabareando con eso. Muy interesante, Leonel, porque la verdad es que creo que eres una persona muy joven, pero tienes como una madurez, me imagino que por todas las situaciones que has pasado en tu vida. Y veo que también, pues eres una persona, me imagino, bastante sana. Me gustaría que me contaras un poquito, ya para casi terminar, ¿qué mensaje te gustaría que pudiera quedarse grabado para todas las personas que te admiran, para todos los niños que en algún momento quizá vayan a ver tu historia y los impulses? ¿Qué te gustaría decirles? Que no tomen decisiones permanentes basadas en emociones temporales. Creo que es lo que le digo a la mayoría de personas, pero es que cuando estoy muy feliz, no pienso bien. Cuando estoy muy triste, no pienso bien. Y cuando estoy muy enojado, tampoco pienso bien. Entonces, el tomar decisiones en un momento de mucha euforia no nos lleva a nada bueno. Es muchísimo mejor pensar en lo que va a pasar después. Es lo que a mí me ha funcionado. El no tomar decisiones permanentes basadas en emociones temporales. Eso es un muy buen consejo, me gusta mucho. Y para finalizar, Leonel, ¿qué es lo que más te sorprende de ti mismo cuando tú miras tu propia historia? Cómo lo he logrado. Creo que me sorprende mucho porque desde niño no he tenido como las condiciones necesarias para ser lo que soy ahora. Creo que ha sido todo como contracorriente. Vivíamos en un lugar bastante complejo y aún así fui el único de todos mis amigos de la infancia que logró hacer algo bueno quizás o algo sano. El 90% de mis amigos de la infancia quizás están muertos porque se metieron en drogas, porque se metieron en algo complejo. Okay. Entonces, desde ese momento, en el estudio, pues por supuesto, ahora es como algo muy curioso, porque ahorita me gusta leer, me gusta estudiar, me gusta muchísimo aprender de cosas nuevas, antes no lo hacía, entonces es como impactante el ver cómo yo he logrado las cosas. Me impacta muchísimo todo el proceso que he llevado y cómo he cambiado de 2 meses para acá. Toda la vida he estado cambiando, toda la vida me he movido y toda la vida he comenzado de nuevo. Entonces, eso creo que es lo que más me impacta. Muy bonito. Muy bonito. Leonel, la verdad que fue una entrevista. A mí, honestamente, tu historia, como te decía cuando empezamos, yo estuve investigando un poquito y me dio realmente una impresión muy grande ver cómo tú fuiste como transformando todas tus circunstancias a algo positivo. Me encanta también que en los mensajes que dejas en los posts de tus publicaciones
te hacen sentir como de que de verdad eres capaz de todo, o sea, te da como ese impulso. Yo estuve leyéndolas, lloré un poquito porque yo digo de verdad que me emociona tanto leer esas palabras de alguien que no me puedo imaginar cómo fue ese momento cuando lo viviste, cómo fue tal vez despedirte de tu pierna, saber que ya nunca más iba a estar en su lugar, pero que todo lo has ido cambiando un poquito a ser pues también una persona a la cual eres una persona admirable, y creo que muchas personas cuando escuchen tu historia se van a sentir exactamente igual que yo. Te agradezco muchísimo por haber estado acá. Vamos a hacer una última ronda de 5 preguntas, así como rapiditas, solo para conocerte un poquito mejor, fuera más allá del juego. Excelente. Vamos a hacer 5 preguntas de esto o aquello. Entonces, lo primero que se me venga es lo que tú me dices. ¿Te parece? ¿Listo? Sí. ¿Pizza o tacos? Pizza. ¿Madrugar o trasnochar? Trasnochar. ¿Trasnochar? Sí, muchísimo. ¿Perro o gato? Perros. Perros. ¿Música alta o música tranquila? Música alta, a todo volumen. ¿Reggaetón o pop? Uy, reggaetón. ¿Para entrenar? Para todo. Para todo. ¿Riesgo o seguridad? Riesgo. ¿Planear todo o improvisar? Improvisar. Me gusta. Leonel, muchas gracias nuevamente por haber estado acá. Espero que te la hayas pasado súper bien. Muchísimo. ¿Sí? No, muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un verdadero placer. Todo el transcurso para venir hasta acá y toda la plática ha sido muy bonita para mí. Creo que el poder expresarme un poquito más me libera muchísimo y hace que pueda reinventarme de nuevo y lograr cosas mejores. Me gusta. Entonces, muchísimas gracias por invitarme y gracias por el espacio. A ti, gracias, Eli, por haberme encontrado, la verdad, la oportunidad de poder entrevistar a este increíble ser humano. Nosotros nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.